¿Cuál es la incidencia de las políticas contables en la elaboración de los estados financieros? Pues la incidencia de las políticas contables en la elaboración de los estados financieros es toda, en algunos casos, sobre todo en el tema de las estimaciones. Digamos que en los temas de reconocimiento no tanto, porque los temas de reconocimiento ya están definidos en las normas, entonces yo no necesito ir a establecer una política. Pero en todo lo que tiene que ver con estimaciones, yo sí tendría que establecer unas políticas contables. Por ejemplo, si vamos a hablar de las depreciaciones, si yo pongo unas vidas útiles demasiado largas, lo que yo estoy haciendo es inflando las utilidades y eso me va a influir tanto en el estado de resultados como en el valor de los activos y también en los temas tributarios, porque si yo me pongo a poner una vida útil demasiado larga, lo que hago es que la utilidad comercial se me infla en relación con la utilidad contable y luego los accionistas van a tener que pagar más impuestos y voy a tener que hacer mayor retención en la fuente, porque el artículo 49 del Estatuto Tributario me dice que yo debo comparar la utilidad contable con la fiscal y que si hay una diferencia, los socios tienen que pagar los mayores impuestos. Otro ejemplo es cuando yo valoro propiedades de inversión. Si me pongo a valorar propiedades de inversión, como la norma internacional me obliga a que eso hay que llevarlo con cambios en el resultado, porque yo no puedo llevar una valoración de una propiedad de inversión al patrimonio, sino al estado de resultados, o cuando se ponen a valorar, por ejemplo, activos biológicos. Entonces, esto hace que a mí se me infle la utilidad y por eso los socios van a terminar pagando más impuestos a través de la retención en la fuente que les decía del artículo 49 del estatuto. O por ejemplo, ahorita que estamos teniendo diferencia en cambio muy alta, como les decía en algún momento, si yo ajusto por diferencia en cambio las cuentas por cobrar, se me infla la utilidad y en muchos casos va a ser necesario que usted establezca criterios de prudencia para no inflar las utilidades con estimaciones que no van a ser caja, es decir, que no se van a convertir necesariamente en efectivo. Y por ello es importante que usted establezca unas políticas contables claras, porque lo que yo veo es que muchas veces las políticas contables son copias de la NIF y no son realmente cosas que la entidad vaya a decidir. Una política contable es únicamente lo que yo como entidad puedo decidir y yo no puedo decidir mayor cosa en una empresa, sobre todo no puedo decidir sobre temas de reconocimiento, yo decido sobre temas de estimaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir sobre vidas útiles, puedo decidir si voy a valorar o no voy a valorar mis activos. Recuerde que valorar los activos de propiedad, planta y equipo no es obligatorio, según la NIF 16, párrafo 29 y según la NIF Pymes, párrafo 3.5. Entonces, yo podría, por ejemplo, decidir que yo voy a valorar mis propiedades, planta y equipo únicamente en el ESPA y que no voy a seguirlas valorando, porque, por ejemplo, en USGAP, de hecho, es prohibido valorar propiedad, planta y equipo porque yo no los tengo para la venta. O yo puedo decidir, y hablo de la palabra decidir porque la política contable es únicamente lo que usted puede decidir. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo puedo decidir si usar el método directo o indirecto para el estado de flujos de efectivo. Yo le digo no, porque la superintendencia ya le definió que era el método indirecto. Entonces hay cosas donde yo decido y hay cosas donde no decido, y donde decido es en el tema de las estimaciones principalmente, y es allí donde se deben concentrar mis políticas contables. O por ejemplo, si yo valoro una inversión que cotiza en bolsa, yo puedo decidir según la NIF si llevo esa valoración al estado de resultados o si la llevo por el patrimonio, porque mi modelo de negocio no es especulativo. Entonces, en general, la incidencia de las políticas contables en la elaboración de los estados financieros es muy grande, porque dependiendo de mis políticas contables, yo puedo estar inflando o incluso desinflando la utilidad. Por ejemplo, ¿cuál es mi política para deteriorar la cartera? Hay gente que todavía a estas alturas le dice a uno que la provisión contable es la misma fiscal para las cuentas por cobrar. Y uno es increíble, porque entonces, si usted vende mucho y es mal cobrador y no tiene, por ejemplo, un índice de incobrabilidad que usted hace de acuerdo a su histórico de recaudos de cartera y no tiene clara la política contable, por ejemplo, de que cada 3 meses va a haber un comité de cartera y va a dar de baja aquella cartera que, por ejemplo, es incobrable y que puede incluso deducir por artículo 146 del Estatuto Tributario, ¿sí? Incluso sin haberla provisionado previamente, de la miradita y verá. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente mis estados financieros están quedando con errores, ¿sí? Están quedando con errores y por lo tanto la influencia de la política contable pues es total, es completa en la elaboración de los estados financieros, porque es allí donde se definen los criterios de la administración para estos estados financieros.